buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, por la bendición, por el honor. Estoy muy feliz de estar de regreso en Torreón. Quiero darle gracias a Diana y todo su equipo por los trabajos que siempre hacen, toda la logística que tienen que superar para que estos eventos se den. Hemos escogido 4 temas para el día de hoy. Uno es el matrimonio católico, el otro es los pecados de la lengua, luego los tiempos que vivimos y por último los falsos profetas. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que comencemos en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer de San Juan, en el capítulo 17, desde el versículo 1, y dice: Jesús, después de pronunciar estas palabras, elevó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le diste potestad sobre toda carne, que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Tuyos eran, tú me los confiaste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Palabra de Dios. ¿Me pueden oír bien todos? Tiene como mucho eco eso. Nosotros como católicos tenemos una catequesis muy clara de lo que es el matrimonio. Y yo diría que esa catequesis pues sufre muchísimos cambios durante nuestra vida. A pesar de que nosotros somos educados cuando somos niños, la mayoría de nosotros somos católicos de cuna, otros entran más tarde a la iglesia, pero en nuestros pueblos latinoamericanos la mayoría somos católicos de cuna. Y lo que sucede es que vivimos en un mundo globalizado, en una cultura que tiene a Dios en segundo plano, si es que lo tiene, y nosotros no tenemos más que crecer en este mundo donde Dios nos colocó, y tenemos que ser personas que tienen los pies sobre la tierra y al mismo tiempo que tienen el corazón en Dios. Y esto es una lucha muy grande, y por eso es tan importante que nos reunamos como estamos hoy, porque estamos reunidos como iglesia, como pueblo de Dios, y también como personas que quieren reflexionar y adentrarse más en Dios, con conciencia, con coherencia y con celo, con una pasión por Dios, no simplemente por novelería ni porque uno está con miedo de no de estar lejos de Dios y se quiere acercar, sino porque uno tiene amor por Dios, que es lo que se conoce como temor de Dios. El temor de Dios no es más que el amor a Dios, porque es como decir el temor que uno tiene a los padres. Eso quiere decir que uno no quiere ofenderlos, no quiere defraudarlos, no quiere en ninguna forma ir contra ellos en nada. Eso se llama el temor. Es un temor santo. Por eso no se llama miedo, sino temor. Y cuando hablamos de un sacramento como el matrimonio, estamos hablando
de una vocación. Y la vocación matrimonial es un camino, es una misión, es un don de vida, un don de Dios. Dios a todos nos creó con una misión. El que se contrae matrimonio entró en esa misión matrimonial, que es nada menos que la cuna de todas las vocaciones. Todo lo que usted ve en la iglesia viene de la familia, por lo tanto es una vocación inmensa. Mucha gente, especialmente cristianos de las sectas, alegan que el papel de María, el papel que nosotros le damos a María, que la iglesia le da a María, es equivocado. Porque no entienden que para nosotros las bodas de Canaán confirman el primer milagro del Señor, pero también la fuerza que Él le puso a la familia y al matrimonio, y cómo Él se introdujo a la vida pública a través de un matrimonio, y cómo le presentó a sus apóstoles toda esta gloria de Dios en medio de ellos en un matrimonio. ¿Y quién fue la que instigó ese milagro, sino la Virgen María? Y esto es el hogar de Nazaret, una familia donde Jesús crece, donde Jesús aparece en el mundo, y por lo tanto de la familia santa de Jerusalén, de Nazaret, aparece este retoño grande de Jesé, como lo llaman, que nos trae la salvación. Y por eso la familia es el centro, la cuna de nuestra fe, la cuna de nuestra religión, también la cuna de nuestra salvación. En el mundo que vivimos hoy, y no creo que sea muy diferente al mundo que han vivido muchas generaciones, porque mucha gente se asusta de que estamos viviendo esto y esto hoy, pero cuando usted lee la historia de la humanidad, han habido tiempos peores que este, muchas veces, no una sola vez. Por lo tanto, uno nunca se puede asustar. El mundo nunca ha sido bueno, el mundo siempre ha estado al revés, y el Señor nos dijo: el rey de este mundo se llama Satanás. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a escandalizar por lo que pasa en el mundo si Él lo gobierna? Entonces, ¿qué nos vamos a esperar? ¿Que el mundo sea bueno? No. Pero nosotros sí somos llamados a ser buenos porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso, cuando hablamos de la familia, del matrimonio, estamos hablando de el pueblo de Dios que estando en el mundo no le pertenece. Hoy, ¿cuál es el ataque más grande contra la familia? Todas estas ideologías de género que tratan de presentarnos a nosotros opciones de la familia, y aparecen con un nuevo concepto e ideología de familia. Ya una persona no es hombre ni mujer, sino que decide lo que quiere hacer. Entonces, estas cosas son completamente de locos. Pero ya sabemos de dónde viene eso. Eso viene de los mismos abismos, de los mismos infiernos, de ahí viene, nada más. Entonces, al hablar del matrimonio católico, porque no podemos quedarnos mucho hablando del mundo ni las cosas que están pasando en el mundo con referencia a la familia, porque esto no nos lleva a ninguna parte. Pero sí debemos hablar de lo que es nuestra familia en Dios, y lo que podemos hacer para que esa familia se mantenga en Dios, y lo que podemos hacer para tener claridad sobre lo que es esa familia. Nosotros estamos siendo atacados en una forma muy grande para que perdamos el respeto a las tradiciones, el respeto a los sacramentos y a lo que la Iglesia nos enseña sobre la familia, para que no tengamos ningún inconveniente en divorciarnos, en volvernos a unir con otro, en hacer toda clase de cosas que no debemos hacer. Con esto, en ninguna forma voy a faltarle al respeto a personas que han hecho eso y que tienen buenas intenciones. Me refiero que hay circunstancias en la vida que llevan a personas a tomar decisiones y a hacer cosas que, no estando en regla con la Iglesia, en ese momento quizás no lo entendían bien, no lo sabían, y cuando se dieron cuenta ya estaban dentro de todas estas decisiones, y Dios eso lo acoge cuando la persona se arrepiente y entra en obediencia. Pero
el cuidado que debemos tener nosotros con el sacramento del matrimonio es para empezar, la preparación para casarse. Ustedes saben que la mayoría de la gente no se prepara bien para el matrimonio, y la preparación matrimonial en la iglesia, desafortunadamente en muchas iglesias en el mundo católico, es muy débil, porque hay una catequesis como muy descuidada. Son muy pocas las diócesis y arquidiócesis donde le están poniendo cuidado a la formación de los novios. Y esto trae consecuencias graves, porque ligeramente los preparan y no les dan una catequesis lo suficientemente radical para que ellos consideren la decisión que van a tomar. Y por eso hay tanto divorcio. Y por eso también hay tanto matrimonio anulado. Ustedes saben que hay mucho escándalo en la iglesia porque no entienden cómo es posible que anulen esos matrimonios, tantos matrimonios. Pero lo que sucede es que hay miles de matrimonios que no fueron nunca un matrimonio, porque muchas personas se casaron y el hombre era homosexual y no le contó a la esposa. Ese matrimonio queda nulo automáticamente. Hay personas que tenían problemas mentales y no le contaron a la pareja. Eso también queda nulo automáticamente porque engañaron a la otra persona. Y hay muchas circunstancias en las cuales el matrimonio queda nulo, porque de la única manera, en la iglesia no existe el divorcio. Eso no existe. Existe la anulación, que quiere decir que ese matrimonio que se contrajo nunca existió, porque o fue un engaño de parte de alguno de los dos, o habían situaciones en ese matrimonio, que no llenaban los requisitos para que esas dos personas contrajeran matrimonio. Pero esto es lo importante. Cuando hablamos con los jóvenes hoy, y a veces adultos que han esperado hasta una edad grandecita ya para casarse, que eso es lo que Dios a veces escoge en algunas personas, hay que hablar con claridad. Yo siempre digo esto a las personas que están buscando casarse, que se van a casar, que tienen ese proyecto tan lindo de entrar en ese sacramento. Digo, no se olviden que cuando usted se va a casar con ese señor o con esa señora, se va a casar con toda la familia, se va a casar con todos sus defectos, se va a casar con todos sus proyectos, se va a casar con todos sus miedos, se va a casar con todas sus culpas, se va a casar con todos los vicios, se va a casar con toda su humanidad, que es imperfecta. Y eso no se puede olvidar, porque durante el noviazgo a veces el romance, los sentimientos, la necesidad de llegar a consumar esa vocación que está latente en el corazón, que dice: yo tengo vocación matrimonial y por lo tanto es mejor que cierre esto pronto porque esta es mi vida, quiero tener los hijos, formar una familia. Y todo esto viene como una fuerza grande, que es la misma que tiene el sacerdote, el que tiene vocación sacerdotal, religiosa, y también la que tiene vocación laical. Hay personas que, como yo soy laico, tuve un matrimonio temprano en mi vida, tengo 2 hijos, pero cuando entré en mi conversión, después de hacer un discernimiento con mi padre espiritual, me di cuenta que el matrimonio ya no era para mí, que iba a ser laico con el Señor en castidad y vivir mi ministerio. Esas son decisiones que uno toma de acuerdo a lo que Dios lo inspira, pero más vale que uno esté seguro, porque no puede estar uno en eso y mirando para los lados, así como si todavía estuviera buscando, ¿no? Que eso sería una locura. Pero cuando uno tiene definida su vocación, tiene ese fuego, y por esa razón lo impulsa a hacer cosas que de repente son prematuras. Y ahí es donde se cometen muchos errores, porque esa necesidad de cerrar eso y encontrar esa vocación inmediatamente y consumarla, lo lleva a eso, a cometer errores, muchos errores. Entonces hay que tener en cuenta de que cuando usted se va a casar con todo lo que yo mencioné y mucho más. Otras cosas también que a muchas personas les parecen muy crueles y muy duras y muy frías y calculadas, lo que les voy a decir. Pero esto, por tradición sagrada en la iglesia y en el judaísmo, ustedes saben que nosotros somos judeo-cristianos. Nuestras raíces vienen del judaísmo. Jesús era judío, la Virgen María era judía, todos los apóstoles eran judíos. ¿Cómo vamos a negar a nuestros ancestros? Somos judeo-cristianos. En esas tradiciones sagradas se habla de que las personas que se van a unir
tienen que estudiar muy bien los árboles genealógicos de donde vienen las familias y mirar qué hay en ese árbol, qué hay en esas familias. Hay situaciones muy complicadas en la sangre y uno tiene que tener en cuenta esas situaciones complicadas porque esas se van a dar en la sangre de esa unión. Entonces hay que tener responsabilidad con eso, porque uno tiene que pensarlo, de hasta dónde puede uno acercarse a ciertas situaciones congénitas que de repente lo que van a hacer es daño, y uno tiene que tener cuidado en esas decisiones. Ahora, mucha gente, por el amor, lo cual es santo, sacrifican y se arriesgan y toman aventuras peligrosas, y luego cuando ya están dentro de una situación congénita en los hijos, grave, ya empiezan a llevar esa cruz con un dolor increíble de algo que ya sabían que venía y que hasta que no lo vieron y no lo vivieron, no se dieron cuenta de que era en serio, de que es que eso iba a ser. Y yo no estoy diciendo que eso no se pueda hacer. Hay personas que voluntariamente se toman esa cruz y voluntariamente por el amor a la otra persona, a quien Dios les trajo seguramente, porque puede que sea voluntad de Dios eso, que esas personas se unan, se santifican así. Entonces no se puede juzgar eso, solo que Dios tiene un orden y nos da la oportunidad de tomar decisiones coherentes, y tenemos esa oportunidad si la queremos aprovechar. De lo contrario, Dios utiliza todo para santificarnos a nosotros, todo. Miren cómo son las conversiones. Todos los que venimos a la iglesia de regreso en una conversión, venimos del mundo y del diablo y de todo, y el Señor utiliza todo nuestro pasado para purificarnos. Obviamente que le hablo por experiencia propia. Cuando uno entra a una conversión después de haber estado perdido por muchos años, tiene cuentas pendientes, ya saben con quién. Entonces está uno caminando todo alegre en la conversión y la nueva vida, y de repente se aparece, ustedes saben quién, al Padre, al Señor, y le dice: mire, yo tengo una cuenta pendiente con mire dónde está y lo que está haciendo, yo tengo que cobrarle por esto, y el Señor le da permiso. Por eso tenemos tantas pruebas y recibimos tantos golpes cuando venimos de un tipo de conversión así, y no podemos quejarnos, porque uno no puede decir: ay, como ya estoy con el Señor, entonces Él me perdonó todos mis pecados, se olvidó de ellos y ya yo estoy libre, el demonio no tiene poder sobre mí. Claro, eso es verdad de que el Señor me perdonó, el Señor se olvidó de mis pecados, pero no es verdad de que el diablo se quedó así nomás y no va a tener territorio de reparación en mi vida. Ustedes han oído hablar de la reparación, ¿no es verdad? Uno se arrepiente y confiesa sus pecados, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que enmendar el pecado, por eso nos pone en penitencia y por eso existe el purgatorio. Ahora, la bendición tan grande que es el poder tener la oportunidad en esta vida de que el Señor nos purifique en vida. ¿Y cómo duele esto? Porque es que el instinto que tenemos humano es a vivir una vida muy cómoda, a tener oportunidades en este mundo, a que todo nos salga bien, y por esto la purificación es lo último que queremos, porque no entendemos que este tiempo es muy corto y que estamos caminando hacia la vida eterna, y que la vida temporal termina, que esta vida en la carne es un instante, y que por lo tanto cada oportunidad que tengamos en esta vida temporal de purificarnos y reparar nuestros pecados es un tesoro que no lo podemos ni siquiera imaginar de lo grande que es. Ustedes no se imaginan cuánto darían las almas en el purgatorio para que esas personas que estamos acá todavía entendieran lo importante que es arreglar las cuentas en vida, purificándonos. Yo acabo de pasar una purificación muy larga, hace varios años que no podía viajar, extrañaba mucho la misión, porque pasé por una situación de salud y otras tribulaciones al mismo tiempo muy difíciles, y yo sabía que esto era parte del regalo de Dios para que yo me fortaleciera espiritualmente, para que yo fuera un mejor siervo,
para que yo estuviera más libre de todas las cosas que estoy enmendando, de lo que tengo que reparar, para que fuera una persona más integrada espiritualmente en lo que Él me llamó a hacer, que es lo que estoy haciendo aquí en compañía de ustedes hoy, lo que estamos haciendo todos nosotros, que es reuniéndonos a hablar de Él. Eso es lo que corresponde a esto. Y entonces, esa conciencia de la reparación es lo que viene a traer al matrimonio la misión más importante, que es: yo me entrego a otra criatura y me hago esclavo de ella en nombre del Señor, y prometo obedecerle a esa criatura y a honrarla toda mi vida, a pesar de toda su miseria, a pesar de sus imperfecciones y defectos, a pesar de todas las cosas que descubro después de que me casé, que no me esperaba, tantas cosas. Ustedes saben que el noviazgo es un romance, y el novio siempre y la novia se aseguran de no mostrarlo todo. Me refiero a los defectos y las cosas graves, no porque quieran engañar al otro, sino porque nosotros nos avergonzamos de las cosas débiles de nosotros y consideramos que eso no hay necesidad de exhibirlo ni de comentarlo, pero obviamente que eso es un error, porque el matrimonio sería mucho más liviano si uno desde el principio se expone esas áreas humanas para que no sorprendan a nadie, y ya decidirá el novio o la novia si quiere embarcarse en eso, ¿no? Si quiere continuar con esa realidad. Pero no es que se cometa ningún pecado grave en el no haber compartido eso en el noviazgo. Lo que pasa es que hace que el matrimonio sea más difícil. Y por eso Jesús, cuando nos enseña acerca de los mandamientos, Él dice muy curiosamente: mi yugo es liviano, mis mandamientos son fáciles. Cuando uno escucha eso, uno dice: ¿cómo puede ser eso posible si los mandamientos son tan difíciles de cumplir? Pero ¿qué sucede? Que es que cuando uno no tiene una conversión radical, es muy difícil ser honesto, es muy difícil no mentir, es muy difícil no robar, es muy difícil no levantar falsos testimonios, es muy difícil no desear las cosas del prójimo, es muy difícil no matar. Ustedes saben que matar es hablar mal del prójimo, desearle el mal, ya mató con eso. Eso dice Jesús, ¿no? Él se fue más adelante que la misma ley que decía matar es eliminar un ser humano físicamente, pero él se fue más allá. Él dijo: el que odia a su hermana ya mató a su hermano. Y por eso se nos hace que esos mandamientos son tan difíciles. Pero cuando una persona ya entra en obediencia a Dios y sabe que el camino es serle obediente a Dios, entonces los mandamientos se hacen livianos. Yo pongo un ejemplo clásico, que es la fidelidad en el matrimonio. Cuando una persona ama sinceramente, no le cuesta nada ser fiel. Cuando una persona no ama sinceramente, le cuesta mucho ser fiel. Mucho. Es una carga, porque no está integrado en ese amor, y por eso está abierto a otras cosas, y eso le pone un peso encima de sus hombros. El llamado que Dios hace a la familia es que nosotros entendamos que la familia va a ser familia en Dios cuando la familia se edifica en la obediencia a Dios, y eso es lo que está haciendo. Yo he tenido muchísimos diálogos con padres de familia. Cuando digo padres, pues es la madre y el padre, sobre los hijos en esta cultura de hoy. Los adolescentes y los jóvenes hasta de edad universitaria a veces, hoy muchos no quieren saber de Dios, a pesar de haber nacido en una familia católica, con todos los valores católicos, y de repente de los 13, 14, 15 años empiezan a buscar una independencia ideológica, filosófica, no religión, y de repente hasta abrazan otra religión por ahí que se les ocurra, y eso escandaliza a los padres, los preocupa, y lo único que yo puedo decir al respecto es esto: sé que lo más efectivo
para uno llevar a cabo esa educación a los hijos que viven esa experiencia de alejamiento, es nuestro testimonio de vida, no las palabras. Cuando los hijos están en ese camino así, es muy poco el diálogo que puede tener uno con ellos. Es más, entre más diálogo, más problema, más distancia. Porque hay argumentos. Ustedes saben que los adolescentes están convencidos que uno es un ignorante, ¿no? El padre. Eso no es un secreto. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado. Pero obviamente hay excepciones de excepciones, gracias a Dios, en algunos casos, pero la mayoría son así. ¿Y qué sucede? Que cuando uno se mantiene firme y coherente como padre, como madre, en la familia, y mantiene esa fe en Dios y esa obediencia a Dios, sin estar predicando una religiosidad en la familia, haciendo sentir a los hijos culpables porque no van a misa, porque no rezan, porque no obedecen esto y lo otro, porque las reglas morales las están rompiendo todas y entonces uno se considera escandalizado, violentado, traicionado, decepcionado, y todo eso le cae al hijo en la espalda como una carga y no quieren esa carga. Y de repente la amistad con los padres se deteriora y ellos toman más distancia todavía. Y la religión la odian y de repente no regresan nunca por culpa de esas presiones. Pero cuando el padre o la madre son amigos de los hijos y con mucho cariño los llevan en ese caminar que tienen ellos de alejamiento, los lleva amistosamente y les dice: cuando puedas, cuando quieras, me gustaría tanto que me acompañaras. Eso es lo máximo, ¿no?, que se puede hacer. Y entonces entramos al consejo que nos da un santo, que dice: hay que hablarle más a Dios de la gente que a la gente de Dios. Él se está refiriendo a esos casos, que obviamente que el Evangelio hay que propagarlo y hay que hablar de Dios. Pero en estos casos, cuando la gente como Santa Mónica con San Agustín, ustedes saben que Santa Mónica no andaba detrás de él diciéndole: conviértete. Ella estaba detrás del Señor. Convierte a mi hijo. Eso es lo que ella hacía. Es que eso es lo que hacemos. Y eso es más poderoso que las palabras. Las palabras que nosotros vamos a decir es: cuando puedas, cuando quieras, qué bueno sería que me acompañaras. Y le aseguro que de vez en cuando, el día que se amanece ese hijo o esa hija en buen humor, dice: te acompaña. No necesariamente porque siente el amor por Dios, pero siente el amor por su madre o por su padre. Y en esa ida, el Señor le toca un pedazo de corazón y recibe una gracia y una bendición por obediencia a sus padres, porque esos son los escalones que se dan hacia Dios. Entonces, cuando hablamos del matrimonio católico, estamos hablando de todas estas cosas, por eso las estoy mencionando. Y seguramente que hay tanta catequesis respecto al matrimonio católico. Yo soy un laico, nunca he estudiado ciencias religiosas ni teología, pero estoy compartiendo con ustedes mi experiencia de vida, mi experiencia de Dios, y eso es lo que ustedes escuchan. Sobre eso hablo, porque es de lo que puedo hablar dentro de nuestra Iglesia católica, con las tradiciones de la Iglesia que el Señor me ha mostrado, y en obediencia a la Iglesia. Pero no, de pronto mi charla no tiene la estructura teológica y doctrinal que puede tener una persona preparada académicamente para hablarles de eso. Pero les hablo de cosas muy humanas y comunes y al mismo tiempo dentro de nuestra fe, con los ejemplos que les doy. No pensemos que por los errores que cometemos como padres de familia vamos a perder la gracia de Dios que nos dio cuando nos casamos, cuando contrajimos matrimonio, y tampoco pensemos que todo lo malo que hacen los hijos es por culpa de nosotros, por el mal ejemplo que les dimos, por las cosas que hicimos, por las cosas que no hicimos y tantas otras cosas, porque esto no es algo bueno para hacer. Lo que el Señor nos pide a nosotros es, como dicen en lenguaje criollo en la calle, borrón y cuenta nueva. Cuando cometemos errores, no podemos quedarnos en ellos. Tenemos que levantarnos y caminar mirando para adelante, no para atrás, que es la enseñanza de la salida de Lot de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando él salió con su esposa, sus hijas, y la esposa miró para atrás?
es un ejemplo, ¿no? Es una enseñanza que Dios nos da de no mirar para atrás, porque nos petrificamos, porque no es lo que Dios quiere. Cuando Él nos saca del pecado, cuando Él nos saca del peligro, ¿hacia dónde miramos nosotros? Hacia adelante, y vamos saliendo del peligro. No mira para atrás, atrás está el peligro, nos está sacando de Él. Por eso cuando cometamos errores, no podemos escudriñar en esos errores y estar ahí sintiéndonos culpables y todo lo que trae un error, sino para adelante. Eso no quiere decir que nos vamos a volver inconscientes sobre el error que cometimos. Hay que estar conscientes, pero no podemos llevarlo como una carga, porque el que no ha cometido errores es porque nunca ha trabajado, ¿no es verdad? Hay gente que es toda buenecita, nunca ha ofendido a nadie, nunca han hecho nada que cause escándalo, todo esto, pero posiblemente esa gente nunca ha hecho nada, porque se le han pasado toda la vida viviendo el respeto humano. Cuando el Señor habla del Evangelio y habla de su mensaje, dice: no vine a traer paz. Padre contra hijo, nuera contra suegra, y pone no sé cuántos ejemplos. Este pasaje escandaliza a mucha gente, porque dicen: ¿cómo es posible que Dios entre nosotros venga a decirnos que no vino a traer paz? Entonces, ¿quién nos trae la paz si no la trae Dios mismo? Pero la enseñanza es que, ¿a dónde vino el Señor? El Señor vino al mundo, en medio de prisioneros del demonio, porque todos éramos prisioneros del diablo hasta que llegó Jesús. Por eso Él dice: con mi sangre los compré, pagué con mi sangre. ¿A quién le pagó? ¿Y de qué nos liberó? Del pecado. ¿Y quién es el pecado? Pues el mal. Y por eso, cuando Él vino y dijo eso quería decir lo mismo que usted vive cuando usted tiene una conversión radical. ¿Qué es lo primero que pasa en su familia? Hay división, porque hay personas en su familia que no quieren saber nada de Dios, y que si quieren saber de Dios, lo quieren saber en una tibieza, y les parece que todo lo que usted hace es exagerado, es fanatismo, no sé cuántas otras cosas, porque ellos no viven esa religión encendida en el Espíritu. Y entonces hay división entre padres e hijos, entre nueras y suegras, y quizá entre muchas áreas de la familia, y a eso se refería el Señor. Y estoy seguro que muchas personas acá han vivido eso. Yo lo he vivido. La gente se molesta mucho con una conversión radical, y tenemos que confesar algo. Todos nosotros que hemos vivido una renovación espiritual, un regreso a la iglesia, al principio somos muy insoportables, porque como estamos tan emocionados nos volvemos unos exagerados, y a veces somos imprudentes, y a veces cometemos hartos errores tratando de evangelizar a la gente en una forma exagerada, y poco a poco nos vamos moderando. Los golpes nos moderan, los fracasos, como personas que nosotros pusimos mucho énfasis, y poco a poco vamos encontrando un terreno ya más apostólico, más sabio, con más amor y compasión, con más paciencia y tolerancia, y el Espíritu Santo ya nos utiliza en una forma más efectiva, y en esa forma se va creando el apóstol, se va moldeando. ¿Ustedes se acuerdan los apóstoles con Jesús cuando esos samaritanos no quisieron recibirlo y vinieron los hijos del trueno y le dicen a Jesús: pidamos fuego del cielo para eliminarlos? ¿Se acuerdan de eso? Esos eran los recién convertidos que estaban en el fuego del Espíritu cometiendo errores espantosos, y el Señor les dijo: nada de eso, no, eso no se hace. Los corrigió, pero ellos querían hacer eso, y eso es lo que hacemos a veces cuando estamos recién encontrados con Jesús, caminamos con Él y sentimos al Señor como los apóstoles lo sentían, y querían eliminar a esos pobres samaritanos, quemarlos vivos con el fuego de Dios, porque sabían que andaban con el mero mero, como dicen, ¿no? Entonces, estas cosas suceden, pero nosotros que somos estas familias católicas a las que pertenecemos, estos matrimonios, este caminar con Dios, si nosotros pudiésemos entrevistar a cada uno que está aquí presente, encontraríamos una enciclopedia de experiencias de vida
y de experiencias de vida en Dios y lejos de Dios. Es un tesoro, somos un tesoro, porque se pueden imaginar la escuela que hay acá entre nosotros en este momento, de cada uno de nosotros, es muy grande. Pero ¿saben qué he aprendido yo? Yo he aprendido esto: cuando estamos reunidos, como estamos reunidos hoy, aunque ustedes no lo crean, el Espíritu Santo nos une en un solo corazón. Y todas las experiencias que hay acá llegan a nuestro corazón y las asimilamos espiritualmente. Y nos enriquecemos con ellas en lo mejor de nosotros. ¿Por qué razón? Ese es el premio que Dios nos da por unirnos en comunidad. Ustedes saben lo que es comunidad, ¿no? Comunión. ¿Y qué es comunión? El pan de vida. ¿Y qué es el pan de vida? Jesucristo. Estamos acá reunidos en comunión. Y el Señor, ¿qué regalo nos da? La riqueza que hay en cada uno de nosotros, en lo mejor de nosotros. Y la experiencia que tenemos de cómo hemos logrado superar tantas cosas malas y nos hemos acercado más a Dios. Obviamente aquí entre nosotros hay muchos niveles espirituales, porque la vida en la tierra es una escuela de almas y cada uno de nosotros estamos en una lección que Dios va llevando. Él es el divino arquitecto, el divino alfarero que va formando ese barro, lo va moldeando y dándole forma para que logremos rescatar la imagen de Dios en que nos creó y que perdimos por culpa del pecado original. Y duele mucho cuando la mano del alfarero hace esto con nosotros. Y lo que hace es que nos está moldeando, no nos está eliminando ni nos está castigando, sino que nos está formando. Hace poco, en una charla que estaba dando en Bogotá, en Colombia, en la casa madre de nuestra misión, estaba hablando de que cuando yo era niño, yo nací en el campo, en una plantación de café, en la zona cafetera de Colombia, en las montañas de los Andes. Y todo lo que yo vi desde niño eran plantaciones de café en las montañas inmensas, lo primero que veía por la ventana de mi cuarto. Y así crecí yo. Y estando muy niño, me tocó vivir algo muy doloroso, que fue la podada de los árboles. Yo iba al colegio, obviamente como todos los niños, todos los días, y un día salí de la casa y habían podado los árboles por la tarde y yo no me había dado cuenta, porque había estado enfermo el día anterior, no me dejaron salir. Ustedes saben que anteriormente uno se enfermaba de algo y cerraban las ventanas, lo encerraban en el cuarto, le tapaban con cobijas, y por lo menos así me tocó a mí, ¿no? Cuando yo era de esa edad, en los años 50. Entonces, salí y habían podado los árboles del sendero que nos llevaba hacia la salida de la casa, que era largo. Los habían podado de una forma que quedaron como amputados. Eran pedazos que habían quedado. Ustedes no se pueden imaginar el dolor que me dio y cómo estaba de furioso yo que hubieran hecho eso. Porque esos eran los árboles que yo amaba y que me sentaba a la sombra de ellos y que jugaba entre los árboles. Y ahora no tenía nada y eran puros pedazos de troncos cortados, y esos eran los árboles. Y yo no entendía por qué habían hecho eso. Me dolía mucho. Pero poco a poco y me explicaron qué era, pero yo no lo entendí ni lo quise entender. Pero ya meses después, cuando empezaron a salir las nuevas ramas y muy pronto estaban todos frondosos, y de nuevo tuve la sombra más grande de lo que ya tenía antes, las hojas más verdes, el árbol más lindo, y ya me di cuenta que era que eso se había hecho para el bien del árbol, y el árbol iba a ser más lindo. Y eso es lo que he aprendido en mi vida caminando con el Señor, que hay momentos de la vida nuestra en que parece que nos hubieran cortado todo y nos sentimos como si no tuviéramos brazos ni piernas, a veces ni cabeza, y resulta que nos podaron. Y eso no es de la noche a la mañana que empiezan a sacar ramas nuevas y se demora un tiempo caminando todo cojo y con unas situaciones que no tiene sombra y expuesto a la inclemencia del sol. Y ustedes saben en qué idioma les estoy hablando, ¿no es verdad? Y por eso hay que tener mucha conciencia de las cosas que Dios hace, para que nosotros no nos confundamos en la oración, para que nuestra fe no sea probada en una forma errónea, para que no perdamos confianza en Dios y el amor o la misericordia. Cuando estamos en tribulaciones, cuando más nos debemos acercar a Dios.
porque es cuando más lo necesitamos también, pero es cuando más debemos entender que el Señor está haciendo algo extraordinario en nuestra vida y por eso nos está podando. Ahora que yo viví esta prueba de la salud, me operaron el corazón el 28 de marzo de este año, me lo abrieron y lo hicieron nuevo realmente porque lo tenía, pero mi vida estaba colgando de un hilo. Y luego tuve otra experiencia porque se me estranguló una úlcera y qué pena que les cuente estas cosas, pero se las estoy diciendo por un motivo, no porque les quiero compartir un testimonio. Y resulta que estuve al borde de la muerte mínimo unas 5 veces, la muerte así cara a cara, que ya me va a morir. Dentro de eso la prueba más grande era el desprendimiento, porque yo había entendido que esta misión pues iba a seguir por mucho tiempo y yo tenía que hacer ciertas cosas, pero lo último que uno puede hacer es confiar en sí mismo, eso lo sé yo. Entonces yo estaba pensando, me equivoqué, la visión que yo tenía era incorrecta, era humana, y comencé a prepararme para irme. Y en un momento dado, cuando estaba en el momento más crítico, me encontré desprendido y ya estaba en Texas en un hospital y ya no me interesó ni buscar llamar a la comunidad, que es mi mayor vida, a mis hijos que estaban en California, a nadie, de que estaba al borde de la muerte, que ya me iba a ir, que se acabó todo. No, ya no me interesó hacer eso. Yo dije, si el Señor me va a llevar, si esto se acabó, Él está en control. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Llamar a quién? ¿Para que lloren por mí o para que quién sabe qué van a hacer? Todo el mundo sabía que estaba enfermo, estaban orando por mí, ya era suficiente. Y eso lo entendí. Y en ese momento, cuando yo tomé esa decisión, todo comenzó a cambiar, porque yo me empecé a mejorar, ya hicieron no sé qué cosas y otras, y entré en una recuperación. No fue de la noche a la mañana, pasaron meses en que estaba muy débil y sin fuerzas ni nada, pero interiormente sentía que iba por un camino increíble, de regreso. Y hoy estoy de regreso, gloria a Dios. Y esto es un ejemplo de lo que es la podada tan increíble. Y luego empiezan poco a poco a salir esas ramitas y se siente uno mejor. Se da cuenta que hubo algo muy grande a pesar de todo este sufrimiento. Y yo cómo amaba en estos momentos, porque esto duró 3 años, casi 4, la enfermedad mía, que no podía viajar ni nada. Y cómo amaba yo el salmo que leía, que todos ustedes lo deben haber leído, que dice que los que siembran con lágrimas cosechan con alegría. Y decía, ¿cuándo será que llega la cosecha? Si es que va a llegar. Y cada rato me salía ese salmo, cada rato, especialmente cuando estaba más bajito, de fe en todo sentido, salía ese salmo. Ahora cuando llegué a México, hace 3 días o algo así, lo primero que hice, que siempre lo mismo lo que hago cuando vengo de misión, ir donde nuestra madre, a la villa, y estaba viendo a la madre ahí, pasando por esos corredores eléctricos, y sentía eso que la madre decía, es la cosecha, alégrate. Pero cuando uno regresa de una tribulación está muy herido, muy golpeado. Es como una persona que tuvo un accidente y está sonriéndose, pero usted lo ve todo morado, torcido, golpeado, y todavía no puede tener la misma agilidad y la misma capacidad física de moverse y todo esto por los golpes. Pues así estaba yo al frente de la Virgen. Me sentía pues golpeado, probado en todos los aspectos, y sentía la alegría de que ella me hablaba, pero apenas estaba entrando en la cosecha, entonces todavía no está toda la fuerza para uno disfrutar eso, pero sí convencido de que eso es lo que está sucediendo. Por eso, cuando regresamos al tema principal, que es el matrimonio católico, yo les puedo seguir diciendo que nosotros somos responsables de ser ejemplo de familia en la iglesia. Una señora en Irlanda, donde yo voy cada año a misiones, me decía, me da mucha tristeza ir a mi iglesia porque somos tan solo 2 o 3 matrimonios y hay muchos jóvenes que van allá solos a misa y solo nos ven a nosotros 2 o 3 parejas. Que van a pensar.
Yo le decía, usted no sabe la misión tan grande que tiene de estar ahí, porque usted y sus hijos son un testimonio de aquellos jóvenes que todavía no han iniciado su vocación definitiva, permanente, y que en ustedes ven ese ejemplo. Si un joven tiene vocación matrimonial, en ese matrimonio de ustedes va a ver el futuro, va a ver lo que se puede hacer en familia. Y cuando hay un matrimonio en la iglesia así, lleno de gracia con sus hijos, estando compartiendo con los sacramentos con alegría, una persona que tenga vocación matrimonial va a recibir un entusiasmo y va a encontrar una razón de casarse, una razón de vivir la familia en el matrimonio, por lo que está viendo en la iglesia. Lo mismo sucede cuando encontramos una familia en el supermercado, en el centro comercial, en el restaurante, en la calle, que van alegres todos juntos, y eso es un ejemplo, un testimonio. Y por eso la familia es tan importante, que viva unida, que comparta unida todo lo que están viviendo y recibiendo de Dios. Y también hay que entender otra cosa. La vida nos trae muchos fracasos y nos trae pruebas muy grandes. No todos los matrimonios tienen éxito. Muchos matrimonios se dañan. Y ya el hecho que se ha dañado el matrimonio y no tuvo éxito, eso no es el fin. Porque el matrimonio es una oportunidad que Dios nos da. Pero si el matrimonio no funcionó, porque cualquier razón que exista, uno tiene que continuar viviendo. Y tiene que continuar dando testimonio en el estado en que quedó. Ese estado en que quedó es importante. Porque ¿por qué es importante si aparentemente es un fracaso de un matrimonio? Es importante por el testimonio. Porque uno, a pesar de que ese matrimonio ha fracasado, uno continúa viviendo en Dios y dando testimonio de Dios. Así, con fe. Y sin haber perdido absolutamente nada de su fe, sino por el contrario, de pronto, ahora que está solo o sola, puede tener más tiempo para Dios y utilizar ese estado para estar aún más cerca al amor de Dios. O sea que Dios hace cosas interesantes a veces y permite que nuestra vida y nuestros estados cambien. Y esas pruebas son importantes. Por eso uno no puede desesperarse ni confundirse, ya sea porque se dañó el matrimonio, porque no se ha casado y desea casarse y piensa que ya tiene una edad avanzada y no llegó el matrimonio. Muchas veces la preocupación de muchas personas, especialmente en la mujer, es que necesitan casarse a determinada edad, porque de lo contrario, pues ya para tener hijos va a ser un poco difícil si están mayores. Pero lo que sucede y que nos olvidamos nosotros es que no todos los matrimonios tienen hijos. No todos los matrimonios fueron escogidos como matrimonios para procrearse, aunque el sentido del matrimonio es la procreación. Pero ustedes han visto en las mismas escrituras muchas mujeres que eran estériles hasta ancianas y después tuvieron un gran profeta, y otras que fueron mujeres viudas que nunca tuvieron hijos y vivieron, se murió el esposo muy temprano en la vida y fueron unas heroínas en la Biblia, gente grande, ¿no? Poderosa, y Dios no les dio hijos. Y eso sucede con muchas personas, que Dios no necesariamente les da hijos. Pero nosotros, es que hay un ejemplo. Muchas veces yo he estado en un aeropuerto, en una estación de tren, en cualquier lugar así que está uno en tránsito, y hay muchas personas, muchas mujeres que han sido como mi mamá por 10 minutos en un aeropuerto o en alguna parte, porque es la mujer. Es como le están ayudando a uno, le advierten algo, le dicen algo, le ayudan en algo, y es esa maternidad que siempre está ahí. Por eso el hecho de que una mujer no tenga hijos, eso que no quiere decir que el Señor no le dio a todos los hijos que hay por ahí sueltos en la tierra, que son toda la gente que se va a encontrar. Por eso se habla de que la mujer debe ser sacerdote, la mujer debe ser un cura. Eso ustedes saben que el feminismo, especialmente en Norteamérica y en Europa, es muy popular entre monjas que se han liberado, entre comillas, y quieren ser sacerdotes. El papel de la mujer en la iglesia es el papel de la Virgen María. Ustedes saben que María es madre y María es vientre, y en ese vientre está nuestro Creador.
Por lo tanto, ese papel de María es el más importante de la mujer, que es ser madre. Y por eso una mujer divorciada o una mujer que no se ha casado es primero madre antes de siquiera casarse. Es primero madre antes de siquiera pensar en que su matrimonio no funcionó. Sigue siendo madre, porque es lo que Dios le dio, es lo que es. Y el hombre que vive en Dios es padre, pero al mismo tiempo es un testigo. Y ese testimonio del padre, así sea un padre también que fracasó en el matrimonio, en la iglesia es definitivamente importante. Ustedes saben lo importante que es un padre que se para a dar testimonio en la iglesia y dice: yo soy culpable de que mi matrimonio no haya funcionado, porque yo era una persona que tenía un problema con el alcohol, con las drogas, con las mujeres, con el dinero, con el vicio, quién sabe cuántas cosas. Y puede dar testimonio de eso y mostrar cómo fue que fracasó. Y ahora, cómo está arrepentido, cómo ha cambiado sus cosas, cómo el Señor le ha mostrado cómo se deben hacer las cosas y cómo le hubiera gustado a él las hechas mejor. Pero eso ante el pueblo de Dios es un testimonio que puede cambiar corazones, que puede tocar corazones. Y por eso todas las cosas que han salido mal en la vida, el Señor las puede utilizar para bien. Por eso no podemos mirar para atrás a nuestros errores, porque nuestros errores se pueden convertir en herramientas con las cuales podemos hacer cosas grandiosas. Sobre este tema podría hablar mucho, pero se nos acaba el tiempo y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que cerremos esta reflexión. Y les voy a leer de el apóstol Santiago en el capítulo 4 desde el versículo 1 y dice: origen de las discordias. ¿De dónde proceden las guerras y las peleas entre vosotros? ¿Acaso no provienen de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y tenéis envidia y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra. No tenéis por qué no pedís. No tenéis porque no pedís. Pedís y no obtenéis, porque pedís mal, para derrochar en vuestros placeres. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que desee ser amigo de este mundo, se hace enemigo de Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que empezamos diciendo también, ¿no? El mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Pero el que se haga amigo de este mundo se hace enemigo de Dios, como dice el apóstol. Por eso el matrimonio lo tenemos que tener en Dios, aunque tengamos que navegar por este mundo. Pero es importante que lo tengamos en Dios. Amén.